Bueno, chicos, si les parece, comenzamos con la clase de hoy de Escuela Dominical, domingo 13 de junio. Estamos bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Nos vemos bien? ¿Sí? Bien, listo. Bueno, vamos a comenzar orando y ya después nos metemos en el tema. Ahí yo señala, está contento, está feliz de la clase. Bueno, oramos y empezamos, ¿sí? Oramos. Amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás. Otro domingo más, Señor, bendecidos por tu presencia, bendecidos por las caras, los rostros, la alegría de vernos otra vez, Señor. Gracias porque en este tiempo podemos utilizar este método, ¿no? Este adelanto tecnológico, el Zoom, para que cada uno, estando en sus hogares, podamos estar juntos. Pero eso de estar juntos es de muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Cuando enviaste a tu Espíritu Santo para que seamos uno, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Nos hiciste familia, un cuerpo, miembros distintos los unos de los otros, pero partícipe de este cuerpo que es tu iglesia, cuya cabeza es Cristo. Gracias por la palabra, gracias porque la podemos abrir libremente, escudriñarla, estudiarla, ponerla en memoria. Bendito eres, Padre, bendito eres por todo lo que tenés, Señor, para con nosotros. Que este estudio anide en nuestros corazones, ¿no? Y que podamos salir, terminar victoriosos de esto que estamos viviendo. Gracias, Padre, bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, la tarea, ¿sí? Necesito que alguien comience, ¿sí? Con el texto. Ya, de hecho, vamos a el endemoniado gadareno, ¿sí? Parece un trabalengua. Vamos al texto y si alguno se anima, me hace un resumen, el tema, ¿no? Si lo leíste, qué te gustó. A ver, necesito que escuchémonos. ¿Sí? Así que hablen, vamos. ¿Qué te pareció el pasaje? Porque después tenemos otra tarea, ¿no? De comparar con dos eventos que uno está en Juan capítulo 4 y el otro en Hechos. Así que vamos a ver, ¿qué les pareció el texto? ¿Qué vieron? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sorprendió? Yo hice un resumen, más o menos, Sí, sí, que dale. dice, el Gadareno tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Muchas veces lograron ponerle grillos en los pies y atarlos con cadenas. Él los terminaba desmenuzando. Nadie podía dominarlo. De día y de noche daba voces, gritaba, aullaba y se hería a él mismo, se producían las heridas. Reconoce él a Jesús y le dice: Jesús, Hijo de Dios Altísimo. El endemoniado estaba enterado del nombre de Jesús, del nombre humano, y también de su deidad. Y le dice: no me atormentes. Y Jesús le dice: ¿pero cómo te llamas? Legión. Legión porque Legión era un cuerpo de ejército romano que constaba con 6.000 soldados. Dice: somos muchos, pero para no verse despojado del espíritu le rogaron que lo enviaran a los cerdos, y Jesús le dio permiso. Y que cuando los del lugar vinieron y lo vieron, les se asustaron. Cuando lo vieron, volvieron los que habían presenciado, los dueños de los cerdos, volvieron al lugar y lo vieron sentado, vestido y buscando juicio, y tuvieron miedo. Le pidieron que se fuera. Mas él bueno, él se fue. Jesús se dio cuenta de que no fue bien recibido, la reacción de ellos no fue buena y se fue. Y bueno, después, cuando Jesús se va en la barca, el endemoniado le pidió para ir con él, pero él le dice que vuelva a su lugar y como es fuente, las maravillas que hizo Jesús con él para testificar de lo que había hecho Jesús. Y a la otra vez habíamos dado en el estudio que se convertía en el primer embajador, vendría a ser, de la palabra. Claro, muy bien. Muy bien, bien, buen resumen. Bien,
Alguien más, vamos. Está muy bien, ¿eh? Hay muchos disparadores ahí, ¿sí? Para tomar y laburar, ¿no? Pero necesito que me cuenten, ¿eh? Más, vamos. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, vamos. ¿Qué Buen más día, dice? Rolo. Hola, hola, ¿cómo andás? Bien, una de las cosas que me sorprende es cómo aún los del ejército enemigo vienen buscando el favor de Jesús. Porque el endemoniado se acerca a Jesús, no es que Jesús lo va a buscar. Y lo trajeron los demonios a Jesús para reconocerlo como Señor y para pedirle un favor. No nos eches de acá, dejanos estar en el acto este de cerdo. Así que me hacía la imagen de, viste, cuando hay dos ejércitos y que ya queda un pucho del ejército y ve que nada puede hacer, que levanta las manos y piden auxilio y piden piedad por su vida. Esto hicieron los demonios. No nos atormentes, claro. Lo primero que dicen es no nos atormentes y después le piden permiso para ir. Bien. Claro. ¿Qué más? Muy bien, bien. Vamos, ¿qué más? Vamos. Lo escucho, ¿eh? Vamos. ¿Qué viste? ¿Qué te...? Porque después ya nos vamos a poner a comparar y a laburar ya de lleno. Pero hay algunas cositas ahí que son interesantes, ¿no? Pero bueno, a ver si me lo dicen, si te llamó la Creo que atención. Lore está hablando en el chat, Rolo. Está comentando ¿Quién? porque dice que no le anda el micrófono. Lorena, me parece. Sí, Y pues ella está muteada. Yo no la muteé. Que prenda el micrófono, inclusive. Mira, Lore, cuando apretas el micrófono te dice Wi-Fi datos, ahí presionás en la palabra y ahí se te activa. Claro, yo lo puedo desmutear de acá. Si ella no hizo eso, no. Ah, acá a mí me sale la pantallita abajo a la izquierda. Está desactivado el audio. No, Rolo, ella comenta que no le anda el parlante del celu. Tiene dificultad para el parlante del celu. Ah, No le anda el parlante del celu. Eso justamente está comentando, como dice Rani, está comentando abajo. Yo también lo veo. yo Pero no no le lo anda el veo. parlante. Tiene que escribir. Te leo lo que puso, mirá. Ahí pone, no me anda, Ahí está. pone ella. Dios hace la obra. Sí. Ajá, ahí está. Dios hace la obra en la persona e inmediatamente la persona tiene necesidad de contarlo. Y Dios es lo que pide, y Dios es lo que pide, y así muchos creen en Jesús y muchos después creen también por su propia experiencia, escribió Lorena. Eso es lo que tomé para mí. Perdón, no me anda el micrófono en celu y tengo pánico escénico. Claro, no me anda, se me cayó el celu. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, fíjense, Lorena, cómo toma lo de la clase pasada, ¿no? De la transformación de un ser, de un individuo, y que transforma la realidad de la gente que estaba allí viviendo, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado, la clase del domingo pasado, cuando enganchamos la tormenta y el endemoniado, ¿no? Cómo hay una transformación de un ser y la transformación de una realidad, ¿no? Y cómo afecta esa transformación de ese ser y esa realidad en el mundo en donde nosotros vivimos. Y acá ese es un buen punto para iniciar, ¿no? La transformación de una persona. Acá, descríbanme cómo era el endemoniado, a ver. Yo lo veo como que el mismo demonio, digamos, le responde a Jesús. Lo veo así. O sea, Ajá. el mismo endemoniado como que le responde a Jesús, como que si no retrocede, digamos, como que lo enfrenta. Es una situación complicada, como que él le dice, bueno, no, vos no sos quien para decirme lo que yo tengo que hacer. Que justamente la persona, digamos, a ver, que tiene un espíritu inmundo, lo primero que cuando vos le vas a hablar de Cristo, ay, no me interesa, o no creo en esas cosas, justamente en ese acto no, ese acto es como que digamos, el demoniado le pregunta, Jesús le pregunta
justamente, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión. Y lo veo como que le respondió, que no se retractó ni no tuvo otra respuesta, me entendé, rechazando al contrario, le respondió a la palabra de Jesús. Sí, al requerimiento. Como por ahí hay personas que van a hablar de Cristo, ponele hoy en la realidad, y me dicen, no me interesa, o no creo, y por ahí vos decís, te estoy predicando una buena noticia, que tenés a Jesús, creés, confiás, tenés a alguien a quien aferrarte, a quien acudir, porque una persona hoy por hoy, sí, te va a fallar como hombre, pero Cristo no te falla, Cristo está, que por más que como dice la palabra, como nosotros tenemos miles de errores, miles de fallas, pecados, y Él está continuamente, no te suelta la mano y te hace ver tus errores. En vez de una persona, vos le hablás y te rechaza, a veces te insulta, o te dice, vos sos loca, que yo voy a creer en eso, hasta que le pasa algo. Como quien dice la palabra, vienen y bueno, Wanda, perdoname, o rechacé lo que vos me dijiste y tenías razón, que hoy el único verdadero es Cristo, porque hoy es así. Bueno, en ese momento justamente pasaba eso. Más allá de la persona, el mismo demonio le respondía a Jesús. Le respondió. Bien. Ten en cuenta que la autoridad de Jesús es reconocida, ¿no? Porque ya, te conjuro que no nos atormentes, ya sabía que iba a ser atormentado, porque Jesús le decía, sale este hombre, espíritu inmundo, le pregunta, él se da a conocer, ¿sí? Se da a conocer. Eso también, los que estudian todo de demonología y todo eso entienden que es preguntar el nombre y que te cuente el nombre, que se identifique. Se desdobla el espíritu inmundo porque me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Pero después dice que somos muchos. Entonces hay un desdoblamiento de ese ente. Muchas cositas lindas para tener en cuenta. Bueno, descríbanme el endemoniado, vamos. Buen día, Rolo, buen día, hermanos. A mí lo que me llama la atención del endemoniado es que anda en lugares oscuros, dicen en un sepulcro, cómo anda, ¿no es cierto? Es algo muy terrible, golpeándose, que no lo podían dominar. Dice, gritaba, desmenuzaba los grillos, nadie lo podía dominar. Eso es lo que le está pasando, ¿no es cierto? Y tiene así a los golpes, digamos. A los bollos. A los golpes. Y llega al encuentro con Jesús. Y ahí se ve más atormentado todavía. Exactamente. Si yo lo tuviera de vecino, ¿qué opinaría yo de ese vecino? Sí. Claro, algunos me hacen así. Otros me decía Pablo recién, yo hice en cine un seminario de terror. En ese momento me gustaba, hoy en día no puedo ver una película. Y realmente le digo a Pablo, esto es una escena de terror. Claro. Como los espectadores que se asustaron todos, realmente uno ve algo así. Claro. Es muy impresionante leerlo y llevarlo a... Yo siempre lo que leo, obviamente lo llevo a imagen, y es muy, muy impresionante. Claro. Muy impresionante. Fíjense que todo lo que pasa, o sea, claro. Fíjense la región. Él dice que es ahora voy a compartir la pantalla. Dice que es la región Gadareno, ¿no? La región en sí tenía cuevas, ¿sí? Y en el pensamiento semítico, en las cuevas, ¿sí?, vivían los espíritus inmundos. O sea que es espectacular para la transformación de una persona en realidad. Fíjense, comparto la región de los Gadarenos. Fíjense, se menciona en los evangelios como en la región de los Gadarenos. La identificación correcta parece ser la de las ruinas de Quersa. No sabemos dónde pasó esto, porque el texto mismo dice en la región.
¿sí? Sabemos sí que está Decápolis cerca, ¿no? Situada al sur de la ribera oriental de dicho mar de Galilea, frente a Magdala, a 8 kilómetros del lugar donde el Jordán se precipita al lago, o sea que un despeñadero. A poca distancia al sur de este lugar, las escarpadas laderas de las colinas caen a plomo sobre el agua, así, ¿sí? Pudo haber sido por ahí. El término gadareno presenta variantes en diferentes copias griegas. Vos vas a leer el endemoniado gadareno, o el endemoniado gergeseo, o el endemoniado geraseno, ¿sí? Y es lo mismo, porque es una zona allí. Gadara, de Gadarenos, principal ciudad fortificada de Decápolis, llamada hoy Quaes. Resto de una iglesia de antigua Gadara que inmortalizará a Jesús al sanar al endemoniado. ¿Ve? Esta región al este del mar de Galilea también es conocida como Gergesa. Ahora fíjate dónde está Gergesa, ¿sí? Gergesa está allí arriba. Gadara es la región, ¿sí? En algunos textos dice que Gadara es la capital de Perea, ¿sí? Pero bueno, hay que buscarlo, ¿no? Y habla mucho de Gergesa como la ciudad posiblemente que haya, o probablemente que haya acontecido todo esto, ¿sí? La zona es escarpada, ya te digo, hay cuevas, ¿sí? Y el pensamiento semítico concebía la morada, ¿sí?, de los espíritus en esas cuevas. Y vos fíjate que él vive en un lugar, ¿sí?, de sepulcros, y a donde también muchas veces en las cuevas metían a los muertos, ¿sí?, lo usaban como tumbas. Y ahora, fíjense cómo va a ser descrito por Marcos, ¿no? Salió de los sepulcros ya un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie se lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y los sepulcros, e hiriéndose con piedras, ¿sí? Seguramente era un vecino conocido de la zona, ¿no? Porque cuando andaban por esa región, ya sabían que había un loco, ¿sí?, o un endemoniado que vivía en los sepulcros, que gritaba de día. Imagínate el grito que debe haber, los gritos que deben haber pegado, ¿no? Típico de películas de terror, ese aullido espectral, ¿no? Fruto de lo que tenía adentro, ¿no? Un demonio, la legión tenía. Y fíjate cómo es que la noticia se corre. No, te recuerdo, no había WhatsApp, o si hay un nene viéndonos ahora, no había WhatsApp, no había celular, no había nada, era el boca a boca. Y este era conocido de esa región, ¿no? En esta región, ¿sí?, como dice el primer versículo, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿no? Bien, vamos a la estructura, vamos un poquito más a la estructura del drama, ¿no? Acá Marcos, fíjense, toma el drama en 5 actos, ¿sí? El hombre y sus conciudadanos, nos dice, ¿sí? Fíjate, versículo 3 al 5, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. ¿Qué hacían los conciudadanos de él? Lo querían atar y él rompía las cadenas, ¿no? Y de hecho, escuchaban, porque de día y de noche, dice, andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedra. Ellos trataban a su manera, ¿no?, de ayudarlo, entre comillas, ¿no?, atándolo con grillos, ¿sí?, y teniéndolo en esa zona, ¿no?, para que no vaya a ser que se nos meta en las casas, ¿no?, y haga un desastre. Pero este vivía ahí, este moraba ahí. Después nos va a mostrar Jesús, el hombre y los demonios, ¿sí? El segundo acto, capítulo, versículos 6 al 10. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló antes de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El demonio se quería quedar en esa región. Y estaba ahí tranquilo, era conocido, ¿sí?, con la cara de este pibe que estaba allí. Pero
esta legión no se quería ir de ese lugar. Después nos muestra Jesús, legión y los cerdos, del 11 al 13. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Cómo se dice cerdo? ¿Cómo conoces el cerdo? ¿Cuánto? A ver, cerdo. ¿Qué va? Chancho. Chancho. Cerdo, chancho, puerco. Marrana. Marrano, porcino. Bueno, ¿viste? Es conocido el chanchito, ¿no? Bien. Lechoncito. Lechoncito, qué lindo, lechoncito. Muy bien. Bueno, hasta el 13, ¿sí? Y luego Jesús le dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Bien, Jesús y los habitantes ahora, del 14 al 17. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, ¿sí? Hasta el 17 es. Y comenzaron a rogarle que se fuera a los contornos. Ahora lo vamos a ver, Jesús y el nuevo sujeto, del 18 al 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vos fíjate cómo una cosita para sacar, ¿no? Fíjate, la palabra que se repite en los últimos 4 actos del drama es rogar, ¿sí? Vamos al versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviasen afuera de la región. 12. Y le rogaron todos los demonios, ¿sí? 17. Y comenzaron a rogarles que se fuera a los contornos. 18. Mas Jesús no se lo permitió, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Vos fíjate, ¿y quiénes son los que rogan? ¿Quién está rogando ahí? A ver. El mismo texto lo dice, ¿no es cierto? Pero háganse la idea, fíjense, ¿quiénes son los que están rogando? Los demonios. ¿Qué más? No solamente los demonios. El 10, el 12. Lo del pueblo que le rogaban que se fuera. El hombre endemoniado también. ¿Viste? El que ya no estaba. Los que cuidaban los cerdos también. Lo que cuidaban todo. O sea, en esta realidad, en este drama, ¿sí? Vos fijate cómo todos ruegan, ¿no? El demonio ruega, no lo mande lejos, acá nos gusta, hay palmeritas, está buenísimo, acá hay cuevas lindas, ¿sí? Me quedo acá, en este lago, nos quedamos acá. Los que eran dueños, ahora vamos a hablar de eso, también le dicen, tomátela, andate de acá, ¿sí? Y el transformado, el endemoniado, también ruega, ¿sí? Permitime que te siga, quiero ir con vos. No, vos quedate acá porque vos vas a ser mi representante acá y vas a ser el vocero de lo que Dios hizo en tu vida. Bien, seguimos con la plantilla. Puede ser que en lugar del exorcismo fuese una ciudad antigua llamada Gergesa, viste que te mostramos, hoy identificada como Quersa, siendo que a 2 kilómetros se encuentran ruinas y se encuentra una ribera escarpada, como la del relato del versículo 13. Vos fíjate que estamos situando, ¿no? Se dice que hay cuevas y ruinas en inmediaciones que pueden haber servido de tumbas, lugares donde la creencia semita era el hábitat de los espíritus inmundos, ¿sí? Bueno, ahí tenés, ¿sí? Lo que estamos planteando como lugar y morada del espíritu inmundo. Ahora bien, mi planteo es, no puedo ir a la pantalla, deja de compartir. Bien, mi planteo ahora es, ¿quiénes son los que están cuidando a los cerdos? ¿Qué te parece a vos? Es una pregunta muy, muy amplia, ¿no?
Y el versículo 14 dice, los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Se fueron, sí. Los peones cuidarían los cerdos. Los peones cuidaban los cerdos. ¿Y los dueños? ¿Dónde estaban los dueños de los cerdos? Bajo las palmeras. Ah, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El dueño del chancho no estaba ahí, ¿eh? Estaba en su casa, en la ciudad, en el campo, disfrutando. El puerquero, que dicho sea de paso, debe haber tenido un perfume espectacular, ¿no? Recuerdo que hablábamos del perfume del chancho, ¿sí? Era el que estaba de pata y mano donde vivía el cochinito, ¿sí? Ahora, ¿qué hace este que era un asalariado? Va y le cuenta al jefe. ¿Y qué hacen los jefes, los dueños? Vienen a Jesús, ¿sí? Fíjate, versículo 15, ¿no? Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio. ¿Cómo estaba el que había sido atormentado del demonio? Estaba cabal. Vestido. Sí, andaba desnudo, cosa que podría haber sido posible, ¿no? Porque no tenía su juicio cabal, ¿no? Desnudo, siempre roto con algún tajazo, porque se golpeaba, se lastimaba, se hería, se autoinfringía algún tipo de lesión, ¿no? Con una fuerza descomunal, ¿no? Bueno. Ahora, los dueños de los chanchos, ¿cómo lo ven a este pibe? Dice el versículo 15, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Ahí está el testimonio de la transformación de ese ser, ¿no? Porque en ningún momento nos lo describe así. La descripción inicial que ustedes hicieron, que la palabra dice y hice, ¿no? Y ustedes me lo dieron a conocer, es que había sido atado con grillos, con cadenas, las había hecho pedazos, desmenuzado los grillos, nadie le podía dominar, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, y se hería con piedras, ¿sí? Con piedras. Entonces, fíjense la transformación de este hombre, ¿no? De esto, y ser receptor de la legión a lo que están viviendo ahora los dueños, ¿sí? Los dueños de los chanchos. ¿Qué pasó con los dueños de los chanchos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tuvieron? Miedo. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Vieron la transformación de ese flaco que vive al lado tuyo? ¿Viste tu vecino? De que cumbia hasta las 4 o 5 de la mañana, te tira la lata de cerveza por el otro lado, si no viene la policía porque se cree que vende falopa, y todo lo que vos, ¿viste? Y de golpe está sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, dice la palabra de Dios. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y qué más le contaron. Y lo que había pasado con los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Y se cayeron todos en un despeñadero. En ¿Se el mar y se cayeron? ahogaron. Ah, Lo arruinaron. 2000 Pero- cerdos. Se ahogaron. 2000 cerdos se perdieron. ¿Qué es eso? Fortuna. Fortuna. Plata. ¿Qué perdieron los dueños de los cerdos? La inversión, 2000 chanchos perdieron. ¿Cuánto vale un chancho hoy? Un kilo de cerdo, ni te digo. ¿Cuánto está en Paladín? No sé, Paladín, era un poco más barato por ser empleado, pero es fortuna vale un chancho. 2000 perdieron. ¿Entienden el concepto ahora de los flacos que vinieron? No eran los porqueros, ¿no? No era el raso. Vinieron los dueños, el sistema monetario, la guita. La guita primó ante la transformación de este ser humano. Decime si hoy no es lo mismo, ¿no?
cómo es el sistema hoy, mundo, que aplasta el concepto del hombre por el hombre mismo. No le importó nada haber visto a este flaco que no lo podían atar, que gritaba en los sepulcros, que andaba seguramente desnudo, golpeándose. No le importó nada verlo vestido, sentado y en su juicio cabal. ¿Por qué no le importó nada? Porque la guita primó sobre la transformación de este ser humano. También lo que yo veo, que el que vos decís Dale. es tal cual, ¿no? Pero lo que veo también es que estaban tan acostumbrados a tener el endemoniado dando vuelta, que yo lo veo decir, bueno, pero ¿para qué viniste a romper el status quo también de la situación? Ya estábamos acostumbrados que esta vida era él. ¿Por qué me tiene que matar 2000 chanchos a mí? ¿Qué culpa tengo yo del endemoniado? La transformación de la realidad, Pablito. Eso es la transformación de la realidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, transformar la realidad. Que si vimos que la tormenta era la realidad por la cual los pibes tenían miedo de morir, nosotros debemos ser capaces de transformar esa realidad. Pero esa transformación debe pasar primero ¿por quién? Por mí. Porque si yo no soy transformado, la realidad no se puede transformar. Y acá lo vemos empíricamente, porque uno que vivía en los sepulcros y se lastimaba, y vuelvo sistemáticamente para que no nos olvidemos el testimonio de este pibe, ¿no? Y el tuyo también, el mío. Este pibe que se golpeaba, que vivía atado, que maldecía, que gritaba, ahora está vestido, sentado, y en su juicio cabal. Cabal. La transformación, ¿sí?, se llevó a cabo acá. Ahora, él es el encargado de transformar la realidad de los que nos rodeaban. De ahí entendemos por qué. Bueno, pero me estoy adelantando, no me voy tanto. No me voy, porque hay muchas cosas para desarrollar. Bien, entonces, como decía Pablo, la transformación de la realidad. ¿Por qué el estatus? Me venías a cambiarlo ya lo establecido, si estábamos chochos con el flaco este. De hecho, capaz que hasta nos servía para hacer turismo. Cuando te vendían, vamos a Gerala, sí, pero te vamos a pasar por la ciudad, por un lugar donde hay un endemoniado, miren, saquen fotos, es espectacular. Claro, guita. Y decía, vamos, este no sabe, anda desnudo, no lo puede matar. Habla de esa, le aparece la voz así del demonio. Todo eso. La guita, la plata, el sistema. Entonces, no me cambien la realidad. Fin de la tarea. ¿Qué hacen con Jesús los dueños de los que no querían, de los dueños de la pérdida y de los que no querían que su realidad cambie? ¿Qué hacen? Los echan. Los echan, versículo 17, fíjense lo que dice, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 17. A los que se le alteró la realidad, perdimos 2000 chanchos y la guita que eso representa, ¿sí? Pero ganamos a un flaco que estaba desnudo y ahora está bien, está poseído. Sí, pero 2000 chanchos perdimos. Jesús, baja de acá, andate. Andate. Ahí entiendo, ¿no?, cómo es que opera el sistema mundo, ¿me entendés? ¿Sí? Yo me maravillé de lo que pasó y cambió este flaco, pero yo perdí 2000 cabezas de chancho. 2000 chanchos perdí, chavo. No quiero. Perdí guita. Con vos no quiero. Andate. Mirá, le dicen, andate a Jesús. Andate a Jesús. ¿Sí? Andate. El único que es capaz de transformar tu vida y tu realidad. Y ellos le dijeron, andate. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿Jesús qué hace? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Pero Jesús se va, se sube a la barca y se va. ¿Sí? Y él se va. Bien. Cuéntenme qué sigue ahora. Díganme ustedes, a ver. Resúmanme del 17 al 20, vamos. El endemoniado quería ir con él y Jesús le dice que no se lo permite y le dice que se quede en el lugar, en su lugar, para hacer testimonio del cambio. O sea, él iba a ser el agente de cambio en ese lugar, fundamental.
Bien. Uno solo. Viene- Pero bueno, con el testimonio que él tenía de su propia vida y lo evidente que era el cambio, iba a ser el encargado de esparcir a Jesús entre los que estaban ahí. ¿Y tuvo Así que bueno, resultado? ¿Y cuál fue el resultado? y comenzó, bueno, el 20 dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, muy bien. Así que él hizo quizás lo que, bueno, los dueños, esto que lo vieron, los primeros que lo vieron de primera mano, se quedaron con la pérdida monetaria y no con el milagro. Y bueno, él después tuvo que hacer ese trabajo de discípulo, que a lo mejor, bueno, se hubiera ido con Jesús, claro, en otros lugares nadie lo iba a conocer. Qué mejor lugar que quedarse donde todos te conocen y sabían lo que eras, ¿no? Qué mejor lugar tu barrio, ¿no? Tu casa. Cuando uno cambia, ¿no? Qué mejor testimonio que lo que tu vecino, que está al lado, o el que te conoce. O, bueno, esto es fundamental, es espectacular lo que hace Jesús. ¿Sí? Porque los de Gadara, la región de Gadara, lo echan. Ahora, los de Decápolis, las 10 ciudades, comienzan a escuchar el testimonio de este hombre, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y todos se maravillaban, ¿sí? Porque él tenía un objetivo, el ser transformado, y él transforma. Ahora, la tarea es comparar esto, ¿sí? Esto que vimos, con la mujer de Sicar, ¿sí? Capítulo 4 de Juan. Entonces, vamos a Juan, capítulo 4. ¿Quién es la mujer de Sicar? Samaritana. La mujer samaritana que vivía en la ciudad de Sicar. Muy bien. Deben comparar, la tarea era, ¿sí? Juan 4, 27, 30, 39, 42, con esto, ¿sí? Lo que estamos viendo desde la transformación del endemoniado hasta que da testimonio. A ver, como están mirando, me parece que no hicieron mucho la tarea, pero bueno, no importa, no importa. Ahora sí, vamos a los bifes, vamos. Si te acordás qué pasó, ¿no? Porque yo te voy a ir leyendo lo del capítulo 4 de Juan, ¿sí? Desde el versículo... Hay una cosa que me llama la atención acá, y es que lo habíamos visto ya en otro estudio de la escuela dominical, es como muchas veces los demonios reconocen a Jesús y la gente no, porque esta mujer cuando va al pueblo a buscar a sus maridos, como le había mandado el Señor, o a los que estaban con ella, o a los que lo conocían, dice, vamos porque a lo mejor este sea el Cristo. No será este el Cristo. No será este el Cristo. Sí. Sin embargo, los demonios afirmaban que era Cristo. Bien. Pero vos fíjate que ella ya está predicando, pero bueno, es un buen punto. Te leo lo de la mujer samaritana, 4, 27 al 30 y 39, 42. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo esto cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Sí? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Comparen. Hay como 4 o 5 puntos en línea. A ver, los escucho. Que la gente vino a Cristo por las cosas que le había contado a la mujer samaritana. ¿Y del endemoniado gadareno? También vinieron la gente, pero por lo que había pasado con el hato de cerdo y todo. Bueno, bien, ahí hay una en línea. ¿Qué más? Yo noto la diferencia entre la gente que ahí en el endemoniado gadareno lo rechazaron por lo que había hecho, y acá todo lo contrario, los samaritanos, que eran aquellos que por ahí eran despreciados por los judíos,
Muy por el contrario, lo aceptaron con los brazos abiertos. Ahí está, otra línea. Muy bien, ¿qué más? Jesús se pudo quedar 2 días con ellos. Se pudo quedar porque lo invitaron, ¿no? Quedaste. Claro. ¿Los otros qué hicieron? Le echaron. Lo echaron. Lo echaron, no se quedó porque no lo invitaron. Fíjate, claro, vos fíjate cómo va. Nómbrenme las 2 transformaciones. A ver, una, el gadareno, y la otra, ¿quién es? La mujer samaritana es transformada. Como vos decías recién, comenzaron a predicar los dos, la samaritana y el endemoniado. Los dos dan testimonio, el endemoniado da testimonio, la mujer samaritana da testimonio. Unos le piden que se quede, es lo de Sicar. Lo de la región de los Gadarenos, no, andate, no te queremos acá, ¿no? Salen de la ciudad, ¿sí? Salieron a ver aquello, se movilizaron, ¿sí? Ellos son transformados, ¿sí? Los otros siguen igual. Vos fíjate cómo es eso, ¿no? De la transformación y cómo opera en la sociedad, ¿no? Para transformar la realidad de la sociedad, uno debe ser transformado. Es el agente de transformación el que lleva a cabo la tarea, ¿sí? Vos fíjate cómo la mujer, ¿cuántas contras tenía la mujer? La mujer. Era mujer, bien, fundamental. Era mujer. Y a esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Con una mujer. ¿De qué ciudadanía era? Era samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevan, ¿sí? Y la tercer contra que tenía, ¿cuál era? Que había tenido... ¿Qué marido que había tenido? Tenía una vida liviana, ¿no? Una vida de muchos maridos, ¿no? Y vos fíjate... Ella el último tampoco era marido. Atormentada. Ella también estaba atormentada. Ella también por el pecado. Atormentada. De forma que iba a buscar agua al mediodía. Claro. Que no, a esa hora no iba nadie. En pleno calor no iba nadie. Entonces, conociendo se encontró con Jesús. Claro, sí, se encontró con Jesús. Sí, sí, es lo que leímos ahora. Sí, se encuentra con Jesús y es transformada. Sí, Jorgito. Pastor, y puede ser que los samaritanos hayan creído también porque los samaritanos también son muy religiosos, ¿no? Y creían en Dios. En cambio, los gadarenos eran una ciudad muy idólatra. Seguramente puede ser también cuando hablan del Dios Altísimo, ¿sí? Es una referencia a las entidades altas, ¿no? Y ahí hay también algo para laburar. Sí, también, los cerdos también representan inmundicia. El cerdo es inmundicia, exactamente. Por eso, y el que porquero, por eso yo te decía, el porquero, el que cuidaba el chancho era un inmundo, ¿sí? Y el dueño estaba en la ciudad. Sí, está muy bien. Y de hecho la mujer, ella dice y cree que nosotros estamos esperando al Mesías, ¿no? Sí conocemos el don de Dios, no, ¿a dónde está? La mujer le dice, bueno, lo perdí, pero la mujer dice que sabe y esperan al Mesías, al Cristo, ¿no? Que significa que ella tenía la esperanza de que Él viniera, ¿no? Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? De ahí ella comienza la transformación y se pone a trabajar de forma tal que va a los que convivían con ella, ¿no? En la ciudad de Sicar, y comienza a dar testimonio, y ellos mismos dan testimonio de la mujer, diciendo, versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, acá es Jesús, pero ellos dicen, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Transformó su realidad, su vida, y luego ella es transformada para luego transformar la realidad de los que allí habitaban. A mí lo que me impacta mucho es lo que dicen ellos, ¿no? Después de haber escuchado a Jesús. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es una declaración tremenda, porque los propios judíos que eran el pueblo de Jesús
sistemáticamente lo niegan, lo rechazan, no lo reconocen. Y estos que son samaritanos, que no son el pueblo de él, tienen una declaración, el Salvador del mundo es Cristo. Yo no sé si, no lo sé, paralelamente en los evangelios, cuando Pedro confiesa, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es el Mesías, no sé si esto no es anterior a eso, no sé si son quizá uno de los primeros que lo reconocen a Jesús como el Mesías. Esto es anterior. Es fuerte la declaración, porque no siendo judíos reconocen al Mesías que es judío, y el judío no lo reconoce. No lo reconoce. Bien, lo estaban esperando. Sí, dale. Por eso Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿no es cierto? Dale. Para reconciliar ese pueblo, ¿no es cierto?, con Dios. Por eso llegó. Y el pueblo de Gadara estaba en tiniebla, porque no hacían la voluntad de Dios, criaban cerdos que Dios no quería, abominaba. Entonces, por eso el corazón de los gadarenos estaba muy duro y no tenía cabida por el pecado. Hoy en día sería un pueblo que vende droga, alcohol, trafica, solo si abre el corazón a Dios puede realmente cambiar su situación. Exactamente, solo ahí. Si no hay esa transformación que es llevada a cabo hasta el mismo endemoniado, ¿no? Allí está la transformación. Bueno, desde ahí viene toda la transformación. Los demonios se enojaban, ¿no es cierto? Se enojaban, ¿qué tienen contra mí? Porque no querían salir del cuerpo, ¿no es cierto? Porque si no iban a ser atormentados ellos. Claro, no querían salir de la región. Se formaron con ir a los cerdos, porque necesitaban cuerpo para habitar. Se despeñan, sí señor, y mueren. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos comparado, ¿sí?, los dos que fueron encomendados para llevar palabras, ¿no?, al endemoniado, y vimos la transformación de ese ser, y también vemos que rápidamente la mujer de Sicar, la mujer samaritana, va y da testimonio en la ciudad, y que creen, ¿sí?, por la palabra de ella, y como Jesús se queda, es invitado a quedarse, también creen, y dicen, ¿sí?, declaran que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, estamos trabajando en la transformación, como nos muestra Marcos, en el discipulado que se esmera a lo largo de su evangelio, y nos muestra el formato que debe tener un discípulo, ¿no? Una transformación total, ¿sí?, y rápidamente hacer la tarea que debe hacer, ¿no? La tarea que debemos hacer todos nosotros, ¿no? Nuestra transformación y salir a evangelizar, a predicar. Pero primero, si no soy transformado yo, mi vida, ¿sí?, no voy a ser efectivo en esa tarea. Porque aparentemente la tarea de Jesús fracasó. Cuando es echado de la región de Gadara, ¿sí?, solamente hay uno transformado, que es el endemoniado. Y al negarse que se quede, ¿sí?, aparentemente fracasó. No, él se sube a la barca y deja un encargado. No fracasó. Bueno, Pastor, pero déjame terminar, déjame terminar. Dije, aparentemente fracasó, escucha bien, aparentemente fracasó, porque se va, ¿sí?, pero deja un encargado, y ese encargado, justamente Jesús no le permite ir con él para que continúe la labor, y al continuar la labor se ve el triunfo. Por eso entiendo por qué Jesús no le permite subirse a la barca y que se venga con él, sino quédate en tu lugar, ¿sí?, y predicar a tu vecino. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Quédate en tu lugar, transformado, predicar a tu vecino, predicar al que conoces, al que labura con vos, al que es en otro. Una pequeña llama puede encender un bosque. Totalmente de acuerdo. ¿Viste cómo inicia? Es esta pequeña llama, ¿sí?, la que inició ese fuego. Ahora, fíjense lo que hemos comparado
¿Cómo es? Quédate con nosotros. El de los de Sicar. Quédate con nosotros. Tenía la vocera así, la mujer samaritana. Y le pidieron que se quede a Jesús y Jesús accede y se queda. Y habla con ellos. Y ellos son transformados, declarando, ¿sí?, que Jesús es el, como dice la palabra, es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjense cómo fuimos a dos evangelios, uno de la parte de los sinópticos y el de Juan. Y allí pudimos tirar líneas, ¿no?, de comparación. Ahora bien, la otra tarea era comparar, si mal no recuerdo, algo que está en Hechos, ¿sí? En Hechos, capítulo 16. A ver si lo tengo acá. Porque lo tengo ya para mostrárselo, pero me gustaría que ustedes lo trabajen. ¿Del 16 al 24 no era, pastor? Del 16 al 24, sí señor. Encarcelados en Filipos, ¿sí? Recuerdan que cuando Pablo iba predicando por la calle, había una chica que se le acercaba, ¿no? Le leo, vamos, Hechos capítulo 16. Desde el 16 en adelante, ¿no? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, ¿sí? Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cómo lo comparo con lo leído en Marcos? A ver, ¿tiene punto de comparación? El espíritu inmundo. Bueno, hay un espíritu inmundo. Reconocía la autoridad de Dios. ¿Cómo lo llama el espíritu inmundo en Hechos? Siervos, hijos del Dios Altísimo. Reconocen a los siervos del Dios Altísimo, buenísimo. De nuevo, el problema no es si queda libre o no queda libre la persona, sino que el conflicto económico que le genera a sus dueños. Otra vez conflicto económico. Otra vez. Porque, ¿qué dicen los dueños de esta pitonisa? ¿Qué dicen ellos? Chau negocio. Chau negocio. Perdimos la ganancia que nos daba esta piba, ¿no? Sí, de hecho, los arrestan a Pablo y lo meten preso porque le arruinan el negocio, no porque porque quebrantó el sábado, ni porque no se ejerció algo que estaba mal, no, sino que lo que hizo fue arruinar el negocio y por eso es que lo acusan. Exactamente, arruinan el negocio, ¿sí? Me olvidé de subir la... Oh, no te preocupes. Sí, me olvidé de ponerlo, el último trabajo, que eran las líneas que... Lo debo haber dejado en otro lado. La línea que había de comparación entre lo que vimos en Marcos y esto que aconteció en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿no? Cuando Pablo reprende al espíritu que estaba en esta chica, era una divina, una pitonisa, ¿sí? Y el problema no era la conversión de la piba, o la liberación de la chica, sino el problema era la plata. La esperanza de nuestras ganancias se fue, se diluyó, ¿no? Porque al irse el espíritu, esa chica ya no le podía dar ganancia, porque dice la palabra, fíjate, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una vez que el espíritu fue sacado, ¿sí?, por Pablo, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Fíjense, otra vez, prima lo económico ante una vida, un ser humano. Y eso eso nos está mostrando lo que Marcos nos deja ver,
ya en aquel momento, ¿no? Cómo el sistema mundo trabajaba sobre la explotación del hombre, ¿sí? Y más allá de lo que haya sido, ¿no? Y cómo es que Jesús opera en la transformación de este endemoniado, de forma tal que después lo vamos a ver sentado, vestido y en su juicio cabal, ¿sí? Pero más allá de eso, también la enseñanza es cómo opera el sistema, ¿sí? Y cómo nosotros debemos enfrentar esta realidad y transformar esta realidad solo si soy transformado, solo si en mi vida opera esa transformación que nos propone la palabra de Dios para hacer la tarea que debemos hacer, ¿no? Bien, ¿algo más? Qué lástima, me olvidé de poner... No, no lo tengo, no lo puse. ¿Algo más, chicos? Agreguen, vamos. Vamos ahí, vamos a ir cerrando. La importancia de ser libre de la idolatría, porque su Dios era el dinero. Ahí está. Y rechazan al Hijo de Dios, ¿no? Que estaban allí. Exactamente. Rechazan. Bueno, ¿a quién amo, no? ¿A Mamón o al Dios del dinero? ¿A Mamón o al Dios verdadero? Muy bien. Idolatría. En los dos casos fueron iguales. Sí, muy bien. ¿Qué más? Vamos. Así le damos un cierre. Ahí está. Esa transformación es algo sobrenatural. En todos los casos se ve algo, eran de una manera y Dios pone su mano y es de otra, en esa entrega, ¿no es cierto? Y en ese poder, esa autoridad que tiene Dios, el Altísimo. Así que eso es lo que me quedo pensando, ¿no es cierto? Darle gracias, y las cosas que debemos contar es, como le decía al de Gadareno, cuán grandes cosas hizo el Señor, y bueno, empezá en tu lugar, y le dio toda la ciudad y todo el lugar, cuán grandes cosas, cuántas maravillas, y contá, pero con solo verlo ya daba testimonio. Bien, vamos ahí Dale. No, importante también es ver que la gente se convertía cuando veía a Jesús obrando. Porque primero estaba la obra de Jesús y bueno, después la transformación de la persona en la cual Jesús estaba obrando, claro, y el contorno, pero el hecho de que la gente creyera no era porque lo veían al endemoniado o a la samaritana o a la divina, sino el obrar de Jesús hacía que la gente se transformara, ya sea el ámbito o la persona que el Señor estaba haciendo la obra. Bien, la transformación. Ahí cuando dijiste sobrenatural, claro que es sobrenatural. Si yo estaba muerto, ¿vos no estabas muerto? Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Bueno, la transformación sobrenatural que opera en mí es que de la muerte que estaba yo y condenado, tengo vida y vida en abundancia. Y eso no debemos perder de vista ese punto, ¿no? Porque vos decís, bueno, sobrenatural, ¿qué estábamos esperando un exorcismo? No, estoy esperando que ese The Walking Dead, ¿no? El que camina muerto, sea transformado y que tenga vida y vida en abundancia. Esa es la historia, ¿no? Y ahí opera la transformación. Sí, dale. Sí, ambas cosas, la palabra y el testimonio, tienen que ir juntas. Claro. Sí, no se puede disociar, es la palabra y el testimonio. Y ahí se ve la teoría y la práctica, ¿no? La lectura y la puesta, ¿sí? La llevada al campo, ¿no? Al terreno, al laburo, que se ve, se expresa. Y acá tenemos testimonio puro. Un flaco que andaba desnudo, se rompía, se cortaba, no lo podían tener, gritaba, vivía en un cementerio, ¿no? En un lugar de sepulcros, y ahora está sentado, vestido, en su juicio cabal y da testimonio. Acá tenés la transformación de alguien que estaba perdido y que se transforma y hace la tarea que tiene que hacer el evangelista,
¿sí? Cuenta las grandes cosas que hizo Dios en su vida, ¿sí? Y misericordia. todos se maravillaban. ¿Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Y todos se maravillaban. Bueno, creo que allí es donde debemos recoger el guante que nos tira Marcos, ¿sí? Ser sus discípulos, que opere la transformación de la que tanto habla Marcos, y en su defecto, trabajar en esa transformación. Sí, sí, ahí levantó una mano. Sí, dale. Sí, cambié por mí. Gracias. Sí. En este caso, vemos que también hay victoria de parte del Señor, porque de esta gente que contendía con Pablo no se convirtió nadie. Pero más adelante, toda esta situación lo lleva al carcelero, donde ahí también un hecho de poder del Señor, de que se abran las puertas de los calabozos, de las cárceles, y ningún preso se escape. Un preso vuelve a abrir la puerta y se te escapa como una mosca. O sea que el poder de Dios se manifestó ahí y hubo una victoria, porque hubo toda una familia que se convirtió ese mismo día. Así que siempre el Señor gana. Toda situación la transforma para que haya salvación. Claro. Bien. Por eso debemos dar gracias por todo, ¿no? No sabemos qué viene después, ¿no? Pero seguramente es una victoria. Dale, sí. ¿Quién me levantó la mano? Hoy en día también se ve en las calles, en todos lados, un caso parecido al de Gadareno, porque vemos a gente que está o drogada, que está maltrecha, y bueno, y es como que nos acostumbramos y los dejamos, que tenemos que hacer un poco el trabajo, y no darlo por hecho, porque van a jugar al casino, porque se drogan, porque tienen una vida, por supuesto, diferente. Hay que orar y predicar, como decimos. Hay que orar y predicar. Sí, muy bien. Como discípulo también, Rolo, sí. Como discípulo también tenemos que ver que el Señor le da tarea al ex endemoniado de que predique, ¿cierto? Y también a la mujer samaritana y el pueblo, o sea, dos terrenos totalmente distintos. Uno fértil, que eran los samaritanos que estaban esperando al Mesías y lo habían encontrado, y bueno, en base a eso empezaba la predicación. Y el otro, que era un pueblo hostil, que era un pueblo inmundo, y el endemoniado de Gadareno tiene que ir a predicarle a ese pueblo. Como el Señor primero no hace excepción de personas, y cómo nos dice a nosotros que tampoco la hagamos, que vayamos y hagamos. Y si fuera por el endemoniado, si él vería y conocía al pueblo que le tenía que ir a predicar, no solo que le hubiese pedido al Señor que lo deje entrar en la barca, sino que se hubiese tirado de cabeza a la barca para irse con Jesús. Pero el Señor Jesús lo manda a ese pueblo a predicar. Y la obra era de Jesucristo, no era del endemoniado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso nosotros también, que la obra la hace el Señor, y donde Él nos mande tenemos que ir, sea un lugar hostil o haya tierra fértil para predicar el Evangelio. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué les gustó? O ya vamos cerrando, ¿eh? Si le agreguen algo. La predicación de esta noche se llama Seguir. No sé si vieron, bueno, yo no tengo, ¿cómo se llama? El del pajarito, bueno, esa plataforma. Pero cada vez que aparece alguien hay un botoncito que dice seguir, ¿no? Seguir a, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora. Instagram. Y dice seguir. Bueno, está inspirado en ese botoncito y nosotros debemos seguir a Jesús, ¿no? Pero para eso debemos hacer nuestra labor, nuestra tarea, que es invitar, predicar el Evangelio, ¿sí? Para que mucha gente pase de muerte a vida y vida en abundancia. Pero eso es esta noche, después les paso el link. ¿Algo más? A mí me gustaba también acá en esta parte que leí, que dice, aquí se nos revela en la parte de la mujer samaritana, se nos revela el fruto que Cristo y la mujer lograron cosechar, como sembradora y como segadora. Me encantó esa parte. Muy bien. Sí, dale. También podemos pensar o relacionarlo con lo que
el Señor ordenó, ¿no es cierto?, que prediquemos la palabra Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso lo cumplió él también, ¿no es cierto? Samaria, bueno, la mujer, el endemoniado y esta gente que estaban en Filipo. Sí. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Hechos? Ella comenzaba en Jerusalén, Hechos, y termina en Roma, ¿no? O sea, se cumple. Todo lo que dice el Señor se cumple para la gloria de Dios, ¿no? Eso está bueno, está bien. Bien, en Samaria, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Bien, ¿algo más, niños? Si no damos por terminado, acá estoy leyendo Lorena, dice Peppa Pig, dice Katy. Katy dice que a los chanchos se le dicen Peppa Pig. Muy buena, muy bien, muy buena acotación, ¿no? Nadie lo dijo. Muy bien, Peppa Pig. Sí, dale. Los ortodoxos nos dicen Goyín. ¿Ah? ¿Cómo? Los ortodoxos sí. Nos dicen a nosotros, los gentiles para ellos, ¿no es cierto? Sí. Goyín. 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 Ajá. En el hablar de ellos, en el idioma de ellos, Goyín. Quiere decir cerdo. Mira. Bueno, tratan de cerdo. Que Dios los bendiga. Si nosotros leyéramos lo que dice en el Talmud y varias cosas más, nos agarramos los pelos, mira. Sí, lo estoy leyendo. Mamita, ¿cuántas cosas? Estaba pensando, ¿cómo le podemos arruinar el negocio? No. ¿Cómo le podemos arruinar el negocio? A muchos que se dicen cristianos, le podemos arruinar el negocio. No, no nos metamos en eso. Dejémoslo. Bueno, ¿qué más, chicos? Vamos, si no, ya terminamos la clase de hoy. ¿Algo más? ¿Algún aporte más? Lo último, dar gracias por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Misericordia de Dios. Sí, Héctor, dale, Héctor. Ahí saqué la cuenta aproximada. 45 millones de pesos los 2.000 chanchos, más o menos. 45 millones de pesos, mira, ahí tenés. Claro, ¿cómo no lo van a querer? Tomátela, que pagaron el flete, tomátela, no te queremos ni ver. 45 palos. ¿Viste? Por algo le dijeron. Muy buena acotación. Muy bien, chicos. Si no hay más, damos gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Bien, oramos y ya nos despedimos hoy a la tarde, a las 19, para este mensaje que preparamos que se llama Seguir. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre, siempre, siempre nos tenés en cuenta. Y cada vez que abrimos la Biblia nos vemos reflejados en ella. No dicen nuestros nombres ahí, pero sí está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque viendo lo que haces en la vida y la transformación de tantos y tantos nos gozamos, porque en algún momento yo fui transformado, nosotros fuimos transformados. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Pero la labor no se queda allí, no es estática, es el día a día y una tarea que nos diste es el llevar tu palabra, el Evangelio, a cada rincón de esta tierra. Por eso te pedimos que nos recuerdes todos los días de dónde nos sacaste y a dónde nos pusiste, para que esa experiencia sea vivida por aquellos que aún no te conocen, Padre. Pon en cada uno de nuestros corazones ese ardor, ese fuego para transmitir la palabra, tu palabra, que salva, tu palabra que lava, tu palabra que nos hace ser lo que somos, tus hijos. Bendito eres, Padre, por todo lo que vivimos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos hemos visto, Señor. Bendecidos ricamente y nos vamos a ver otra vez ahora a las 19 horas, todos juntos para predicar el Evangelio. Gracias, Padre. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos míos. Que Dios les bendiga. Gracias.